Baerbock, ministra de Exteriores germana. Vamos a ir ya con la tertulia geopolítica. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Abud Ongi, analista geopolítico. Tenemos a Adrián Celaya, presidente de CAI Group, y a Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos escuchando en directo a la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, sobre, sobre esa transición que pretende en Siria. ¿Cómo estáis viendo estos movimientos, además por parte de muchos países occidentales que están yendo a hacer como una política directa, podríamos decir, en Siria? Empezamos contigo, Abud, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo estos movimientos y las nuevas relaciones que están consiguiendo este gobierno provisional, podríamos llamar, de Siria? Este gobierno está consiguiendo nuevas relaciones de los que realmente lo han apoyado. Es impresionante, Sergio, ver cómo estamos viendo ministros de Relaciones Exteriores de varios países saludando y dialogando con un terrorista. Eso es impresionante y insisto en lo que estoy diciendo porque este señor no representa toda la oposición en Siria. Es lamentable ver que hay muchas partes de la oposición siria que ha sido resumida con este movimiento militar que tiene su herencia de ISIS, tiene su herencia de diferentes grupos que han sido catalogados como grupos terroristas por sus acciones. Y hoy en día este señor que simplemente se vistió con traje y corbata, pues ya quiere comportarse como si fuera un presidente constitucional de un país soberano. Y es más impresionante ver cómo esta ministra de Relaciones Exteriores alemana, hablando de los derechos de la mujer, Sergio, si al momento de entrar a saludar a este líder, Ahmad al-Shara, saludó al ministro francés y no la saludó a ella simplemente porque es mujer. Si no han visto el video, yo lo acabo de publicar en mi plataforma X. Entonces, ella, ¿con qué derecho ella empieza a hablar del derecho de la mujer si ella ha sido discriminada hasta cierto grado porque no quiso saludarla por ser mujer? Ahora, evidentemente, él está en una situación complicada porque por un lado tiene que satisfacer las ideologías extremistas que él representa y confiando, vamos a suponer que él realmente quiere establecer un país civilizado, un país lejos del extremismo, como él dice. Vamos a suponer que eso es verdad, pues está entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared en el sentido de que tiene que hacerles caso a esas ideologías extremistas que le han llevado a donde está hoy en día, y al mismo tiempo tiene que comportarse de una forma casi laica ante el mundo occidental. ¿Hasta qué grado él va a poder, o su gobierno, va a poder jugar a los dos lados? Eso es lo que yo lo pongo en duda, y eso me lleva a decir que no creo que ese tipo de gobierno podría perdurar. A pesar de que lo que circula en medios de comunicación, específicamente europeos y estadounidenses, que yo supongo que es por la diferencia del idioma, nada más les llegan algunos temas, y hay otros temas muy locales que se quedan ahí en medios árabes y no se hablan. Es decir, todas las modificaciones que se han hecho hoy en día en el tema del sector educación, todas las eliminaciones de eventos históricos simplemente de los libros de los niños, simplemente porque no son parte de una ideología extremista que ni siquiera representa el Islam como debe de ser. La eliminación de esto, hablar claramente de los nazarenos, de los judíos, como los que han perdido el camino de la verdad,
esto ya son modificaciones que se han establecido dentro de los libros de los niños en el sector educación, insisto, en Siria hace unos días. Por otro lado, también lo que no estamos viendo es que este señor, a pesar de que está extendiendo su mano al mundo occidental y a los países europeos, al mismo tiempo, él está nacionalizando, está naturalizando extremistas yihadistas de otras nacionalidades que han luchado con él, le está dando la nacionalidad siria, por un lado, y lo más difícil y lo peor en ese sentido es que le está dando cargos militares de alto nivel. Eso es como si estamos hablando del bautizo de terroristas. Todos los terroristas del mundo que han luchado en Irak, en Afganistán, pues es fácil ahorita mandarlos a Siria y este señor les pone el sello de que son ciudadanos sirios y de que son generales en el ejército. Eso es lo que está sucediendo y yo al mismo tiempo yo digo, pues esos países como Alemania y Francia, que evidentemente tienen sus objetivos ahí, pero ¿cómo puede ser que se comporten de una forma tan ciega, tan obvia, que ellos al final de cuentas están dialogando con una ideología extremista? Insisto, yo quiero dar fe o yo quiero más bien creer en que la idea que él o de que su gobierno está manifestando, vamos a suponer que es real, pero en la práctica, en el terreno, no vemos ninguna señal de que realmente quieren establecer un gobierno incluyente, un gobierno que incluya todas las religiones que están en el país. Vimos el gabinete que formó, de hecho él en una entrevista con Canal Al Arabiya, en árabe obviamente la entrevista, dijo que la situación actual obliga a tener un gabinete de un solo color. Se refiere a que un gabinete todos son suníes, todos representan un sector de la sociedad y excluyendo las otras sociedades, los otros sectores. Y al mismo tiempo, esa etapa transitoria, también en la misma entrevista, dijo que podría durar hasta 4 años. O sea, el señor ya se cree presidente, ya está comportando como jefe del ejército, ya está nacionalizando, ya está dando rangos militares como él quisiera, y simplemente le dice que el proceso para poder tener elecciones pues no es fácil y podría durar hasta 4 años, quedando él en el poder en estos 4 años. Y lo más sorprendente es ver todos esos países que, en mi opinión, se están acelerando. ¿Por qué digo eso? Porque el Islam político, el Islam extremista, no perdura. Hay muchísimas experiencias que hemos visto en Egipto, en Irak. Este tipo de régimen no perdura porque el mismo pueblo no lo va a aguantar, Sergio. ¿Estáis de acuerdo con esa visión que mostraba Aboud de bueno, la dificultad un poco de mantener una postura desde Occidente con por ejemplo, en este caso, este líder sirio? Adrián, ¿estás de acuerdo con esa postura? Por ejemplo, es que estaba justamente hablando, cuando hemos conectado con Annalena Baerbock, que estaba justamente, y lo decía muy bien Aboud, que estaba hablando de los derechos de la mujer, que a través de los derechos de la mujer se puede percibir o se puede medir cómo es una democracia. Justamente veíamos que nos ha traído muy bien la imagen, Aboud, el no saludo del líder sirio a Annalena Baerbock, minutos antes de que dijera esas palabras. Entonces, ¿cómo nos comemos esto, Adrián? Sí, efectivamente se han negado a darle la mano. Algo tremendo. Pero, bueno, yo sinceramente no creo que esto sea un problema de fondo. Es decir, no creo que es algo que realmente a Occidente en este momento les importe demasiado. Ser o no coherente o que en sus relaciones con estos movimientos, una vez que ya tomaron la decisión en su momento de que alguien o unos grupos que habían sido los enemigos radicales y supuestamente la causa fundamental de toda la destrucción de países musulmanes en Oriente Medio, etcétera, de pronto de un día para otro pues son nuestros aliados otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión de interés geopolítico. Este tipo de organizaciones han sido repetidamente instrumentalizadas por Occidente en la medida que ha interesado, y esta es la política que sin ninguna duda va a continuar.
lo que Occidente y Alemania, Annalena Baerbock está buscando es, de ser posible, este régimen tenga unas características u otras, pues sea lo más lo más cercano posible a los intereses geopolíticos occidentales, ¿no? Y esto es lo que va a ser importante y lo que va a delimitar las estrategias de Occidente. Claro, la cuestión aquí, una cuestión clave es que se está actuando como si detrás de este régimen, ¿no? Y si se sabe, por ejemplo, detrás de este por parte, en principio, de Turquía, ¿no? Se habla también de la implicación de Estados Unidos y de a este movimiento ha sido muy claro y esta es una cuestión clave, es decir, cómo va a actuar Turquía en su gobierno, ¿no? Con este gobierno y con la evolución que el gobierno vaya teniendo en el futuro. Pero está claro que desde el punto de vista de posicionamientos geopolíticos lo menos importante va a ser la coherencia de este movimiento en su respeto de los derechos humanos o de la pluralidad real de Siria. Es decir, los objetivos geopolíticos van a primar y especialmente en un momento como el actual en el que Occidente se está sintiendo acorralado frente al avance de los países emergentes, en el que parece que todo vale para mantener de alguna forma la influencia de Occidente en el mundo, y si se están llegando a hacer barbaridades como lo que se ha hecho en Rumanía de anular unas elecciones, no les va a importar demasiado el que, digamos, la pureza democrática o el respeto a los derechos humanos sea algo a tener en cuenta en Siria o no lo sea, ¿no? Ezequiel, continuamos contigo. Ezequiel, no te estamos escuchando en este momento, creo que estás silenciado. Ahora sí, ¿verdad? Perdón, perfecto. Disculpas. Nada, no hay problema. No, sobre Baerbock, sencillamente un hecho vergonzoso más en una gestión verdaderamente vergonzosa y con su mandato caduco de aquí a ¿cuánto? Un mes y medio, ¿verdad? Más o menos. Supuestamente la política exterior de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, preconizan el feminismo y la orientación a partir de valores, ¿sí? Así la presentan oficialmente, una política exterior feminista y basada en valores. Curiosamente, para ella, una política exterior feminista representa una política exterior tendiente a la guerra, al belicismo, a las masacres de mujeres y niños en Gaza con armas alemanas, en parte. En cuanto a lo de política exterior basada en valores, bueno, sí, cierto, ahí podríamos efectivamente realizar un comentario irónico. Nunca estableció qué valores, pero de seguro no deberían aparecer como valores la guerra en Ucrania, la guerra la masacre en Gaza, el desastre en Siria, el hecho de que de alguna manera, como en la novela 1984, Occidente reacomode sus alianzas de un día para el otro, y quienes hasta hace poco aparecían como terroristas, asesinos, islamistas, y porque por cierto representan eso, ahora de repente aparezcan como los defensores de la libertad y los derrocadores de un régimen opresivo. Esto de esta irónica caracterización, por cierto, generada en Occidente de terroristas inclusivos o terroristas diversos. Bueno, recién presenciamos, ¿no?, cómo conceptualizan la diversidad los islamistas radicales. Básicamente ni siquiera con el saludo a la ministra de uno de los países de visita. Muy probablemente vayamos a presenciar en Siria
De aquí a poco una situación de caos. Esto va a comenzar naturalmente con el enfrentamiento entre las milicias financiadas y patrocinadas por Turquía contra los kurdos, hasta el momento aún apoyados por Estados Unidos, pero muy probablemente Estados Unidos los abandonará una vez más, y eso va a generar naturalmente la reactivación de una fase caliente de la guerra civil en Siria. Por cierto, a menudo aparecen hechos de ajusticiamientos, asesinatos, protestas, represiones, y posiblemente, y esto para Europa aparece como una noticia trágica sin lugar a dudas, comience allí un proceso similar al acaecido en Mosul, en Irak, con en su momento el Estado Islámico, la radicalización de las partes en pugna y el inicio de un centro de terrorismo internacional. Esa es la situación de aquí a poco. Entre las incógnitas aparece aún la decisión de Rusia, si efectivamente van a querer la conservación de sus bases militares allí o no, las dos más importantes en la costa del Mediterráneo. Para todos los analistas occidentales, la salida de Rusia parecía como algo dado y por eso los congratulaba la caída de Bashar al-Assad, porque eso representaba la caída de un aliado de Putin y la salida de Rusia de Siria. Bueno, ahora el propio gobierno islamista actual solicita la permanencia de Rusia como factor pacificador de alguna manera. Rusia delibera sobre esto, según las propias palabras de Putin. Ellos están deliberando sobre la permanencia o no de sus bases militares ahí. Lo seguro respecto a esto, ya comenzaron el transporte de una buena parte de sus recursos militares hacia Libia, con un sentido estratégico muy claro, una presencia en el mar Mediterráneo mucho menos rodeada por otros países hostiles o por lo menos no amigos, y con una situación mucho más manejable en Libia para representar el interés nacional ruso, con siempre la prioridad en la guerra en Ucrania. Esa es la incógnita hasta ahora. Por lo demás, el camino para mí bastante claro hacia un mayor caos y, bueno, de transición democrática, transición hacia el respeto de las mujeres y todo eso. Bueno, lo mismo que con los talibanes en Afganistán, ¿no? Algo así de triste. Otro punto en el que nos estamos fijando también está siendo, pues, Israel. Israel está ya